no vaya a pensar que me equivoqué. Me regresé a Marcos 10, yo sé que ya andábamos por allá de Marcos 12, por allá, y dije, y ahora como no se quiere acabar el Marcos, se regresó, el más se equivocó. No, no me equivoqué, me regresé a Marcos 10, porque quiero hablar de algo muy especial hoy. Hoy es el último día del año, y típicamente lo que hacen muchas personas el último día del año es empezar a hacer resoluciones, que le llaman, que si el próximo año... que si el clásico, por supuesto, es en cuanto al peso, ¿verdad? En cuanto al físico, que el próximo año sí voy a bajar de peso. Eso dicen siempre. Hay que orar por eso, porque la primera. Y mire, usted va al gimnasio en enero, no cabe. No hay máquinas, todo, esto está pero a reventar. Vaya usted por ahí de abril, no, hombre, se puede cambiar de máquina las veces que usted quiera, porque ya nadie va. Algunos tienen resoluciones diferentes. Dicen, este año, para empezar el año bien, voy a perdonar a todos, voy a pedirle perdón a todos lo que hice malo, borrón y cuenta nueva, vamos a empezar en paz. En fin, hay muchas maneras de empezar el año, ¿no es cierto? Y es bonito. Yo pienso que nosotros como cristianos debemos de entender que pues es simplemente otro día más. Pero nuestra vida diaria la marcamos como un año nuevo, ¿verdad? Salud, mi hermana. La marcamos como un año nuevo, lo marcamos como una oportunidad de empezar algo diferente. Así que vamos a pensar desde ese punto de vista. Y yo le puse el compromiso del cristiano, porque porque el servicio a Dios, hoy yo quise festejar el servicio a Dios con ustedes, mis hermanos que han estado trabajando este año con nosotros. Algunos desde antes de que termináramos la construcción, desde el año pasado empezamos a romper aquí, a hacer. Algunos se unieron al ministerio a la mitad del año, algunos tal vez al último del año, pero todos hemos estado trabajando. Yo quise festejar que hemos estado trabajando, porque el servicio a Dios del cristiano, el servicio cristiano a Dios es una decisión personal. Yo le puedo desde aquí decir todo lo que yo quiera, hermano, pero es algo personal. Nadie lo puede obligar a hacer lo que usted hace aquí. Y yo le doy gracias a Dios porque eso implica obediencia, pero no obediencia al pastor, obediencia a Dios. Porque a mí yo sé que nadie me hace caso. Obediencia a Dios. Y eso me da gusto porque ustedes, hermanos, están obedeciendo a Dios. Y la decisión personal del cristiano para servir a Dios se debe de basar en la comprensión adecuada del Evangelio y de la vida cristiana. Y ahí es donde nos vamos a enfocar hoy. ¿Por qué debemos de enfocar nuestro servicio en la comprensión correcta del Evangelio? Porque entonces es posible que estemos sirviendo pensando que estamos agradando a Dios y no estamos agradando a Dios. Es posible que estemos sirviendo pensando que si no servimos, porque se nos va a perder la salvación o vamos a perder bendiciones. Es posible que lo estemos haciendo de una manera incorrecta. Entonces, la decisión personal del cristiano para servir debe estar basada en la comprensión adecuada del Evangelio y de la vida cristiana. Debemos entender exactamente qué es el Evangelio. Así que acompáñenme a Marcos 10, 42, 45. Marcos 10, del 42 al 45, dice así: Mas Jesús llamándolos les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Vamos a orar. Padre, nuevamente delante de tu presencia, Señor, entendiendo claramente que tú no tenías por qué morir por nuestros pecados, que tú no tenías por qué hacerlo, Señor, nadie te obligó, sino que fue por amor que tú viniste, y además viniste, Señor, a servir, no a ser servido. Viniste, Señor, a cumplir un ministerio, obedientemente a lo que te ordenó el Padre, y te doy gracias por ello, Señor, y en base a esto queremos nosotros ver cómo podemos servir, cómo podemos comprometernos contigo, Señor, aún más, y hacerlo de la manera correcta. Habla a nuestros corazones a través de esta palabra, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, este pasaje ya lo habíamos estudiado, ya lo habíamos leído, no es nuevo, pero quise retomarlo
porque la iglesia está creciendo en número, y eso es bien bonito, pero también estamos creciendo en ministerios, y necesitamos crecer al mismo ritmo. No podemos crecer unos poquitos en ministerio y los demás nada más en número. Tenemos que crecer juntos, al mismo ritmo, uno con otro. La iglesia no va a crecer en calidad a menos que nos comprometamos a servir al Señor. Va a crecer en cantidad, tal vez, pero en calidad va a ser complicado a menos que nos comprometamos a servir al Señor. Espiritualmente no vamos a disfrutar una vida de calidad con Cristo a menos que entendamos cómo comprometernos con el Señor. Ahora que nos movimos, traíamos un camión de 26 pies, que otro poquito y no le cabe más nada. Tuvimos que amarrar el último mueble porque todo se venía por fuera. Pero el dicho dice, no le pongas diésel a un camión de gasolina, porque si le pones, es lo mismo, es combustible, ¿no es cierto? Pero le pones diésel a un camión de gasolina, un desastre total, se echa a perder. Así que tuve que poner atención de cómo poner el combustible al camión, porque si no, imagínense, un gran problema. Los dos son combustibles, los dos sirven para que los motores funcionen, pero depende del motor, depende del combustible. Lo mismo nos pasa en la vida cristiana. Tenemos dos áreas en la vida cristiana que muy comúnmente se confunden, se mezclan, y a menos que pongamos una atención en cuál es la diferencia entre cada uno, no vamos a poder vivir la vida cristiana de la manera que la debemos de vivir. Charles Bing tiene un libro que se llama Salvación, Gracia y Discipulado, y él menciona 12 aspectos que son claramente diferentes en la vida del cristiano, que muchas veces los mezclamos, que muchas veces nos equivocamos, se confunden. No se preocupen, no voy a mencionar los 12. Nomás voy a mencionar 7, ¿no? Pero me voy rapidito, no se preocupen. Pero el principio básico en el que él escribe este libro es un principio de la lógica que se llama un principio de no contradicción. Así se llama ese principio de la lógica. El principio de la contradicción dice que si una cosa es verdad, la otra no es posible que sea verdad porque esta es verdad. Por ejemplo, dice, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si decimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo y es verdad, no podemos decir entonces que la iglesia no es el cuerpo de Cristo. No podemos decir que la iglesia no es el cuerpo de Cristo. Ok, no, pues regrésate. La iglesia es el cuerpo de Cristo, dice ahí, ¿verdad? Con las flechitas. La iglesia es el cuerpo de Cristo, ahí está. La iglesia es el cuerpo de Cristo, eso es verdad, ¿no es cierto? Si eso es verdad, no podemos decir que la iglesia no es el cuerpo de Cristo, también es verdad. O una cosa es cierta y la otra es falsa, o la otra cosa es falsa, la otra cosa es cierta. Esto es cierto, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, en base a eso, tenemos que hacer distinción en algunos conceptos bien importantes que los manejamos en nuestra vida cristiana todo el tiempo, pero que a veces se nos olvida o a veces los confundimos y por culpa de confundirlos no vivimos nuestra vida cristiana al máximo. Y eso es lo que quiero que logremos hoy. Salvación no es discipulado. Salvación no es discipulado. Es una diferencia básica para el crecimiento del cristiano. La diferencia está entre cómo nos convertimos, cómo somos salvos y cómo vivimos como cristianos. Una cosa es ser salvos, una cosa es ser creyentes y otra cosa es ser discípulo. La Biblia es bien clara, cada persona que cree en Jesucristo como Salvador es un cristiano. Todos nosotros aquí hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos cristianos. Cada persona que cree en Jesucristo no es un discípulo. No todos los que hemos creído somos discípulos. Por definición, un cristiano es el que ha creído. Un discípulo es un aprendiz o un seguidor que está tratando de llegar a ser como su maestro. Entonces, muchos de los que estamos aquí no somos discípulos, aunque todos los que estamos aquí somos salvos. Es una diferencia importante. Mira, acompáñenme a Juan 8, 30 al 31. Hace mucho que no predicaba con papel y no sé qué hacer con el papel aquí, oiga. Juan 8:31 dice así,
Juan 8, 30 al 31. Dice, hablándole estas cosas, muchos creyeron en él. Y dijo entonces a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No puede ser más claro. En el 30 dice que muchos creyeron en él. Todos los que creyeron en él fueron salvos. Y les dijo, si quieren ser mis discípulos, no porque ya eres salvo, ya eres mis discípulos. Si quieres ser mi discípulo, tienes que permanecer en mí, adherirte, continuar, permanecer, estar cerca a la palabra de Dios, específicamente en ese versículo. Entonces, si nosotros dijéramos que permanecer en la palabra es un requisito para ser salvos, tenemos un problema. ¿Dónde dice cuántos versículos tengo que leer para ser salvo? No dice. Dice que si crees, eres salvo. Pero una vez que eres salvo y te metes a la palabra, entonces empiezas a ser un discípulo, y el discípulo es un proceso de toda la vida. Es un proceso que no se termina. De otra manera, ¿en qué punto podría decir la persona que está segura de su salvación? No se podría. Nosotros estamos seguros de nuestra salvación, pero a saber de su discipulado. ¿Es usted discípulo o no? Solamente usted lo sabe. La fe no es obras. Hablando correctamente, la fe es una respuesta pasiva. En otras palabras, cuando usted cree, usted no tiene que hacer nada. ¿Cómo así? ¿Usted creyó? Listo. ¿Cuántos de nosotros saben la ley de la gravedad? La ley de la gravedad está bien fácil. Todo lo que sube tiene que caer. ¿Cuántos de ustedes creen que la ley de la gravedad es verdad? No, pues yo creo que sí, si lo suelto se cae. ¿Qué tengo yo que hacer para creer en la ley de la gravedad? Nada. Ya creí, y si lo creo. Creer es un acto pasivo de una persona. Es una convicción interna de algo que es verdadero. No existe ninguna acción involucrada para creer. Usted creyó, usted es salvo. Acompáñame a Romanos 4:5. Ahí tenemos una distinción bien importante entre las obras y la fe. Romanos 4:5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica limpio, su fe le es contada por justicia. Más claro ni el agua. Al que cree, se le cuenta por justicia, no por obras. Entonces, él no está diciendo que cuando una persona cree, ya no tendrá que hacer obras. No. Sino que las obras no es lo mismo que la fe. Usted creyó, gloria a Dios, usted es salvo. Usted está obrando o no, es otra diferencia. Efesios 2:10, ya todos nos lo debemos de saber. Si no se lo sabe, ahorita se lo leo. Me gusta leerlo para no poner palabras de más, pero dice así: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que cuando creemos somos salvos, pero somos salvos ¿para qué? Para buenas obras. No somos salvos por las buenas obras. Romanos 1:5. Dice, ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre? ¿Dice que recibimos el apostolado por obediencia? No, para obediencia. ¿Somos salvos porque somos obedientes? No, somos salvos porque creemos, pero somos salvos para ser obedientes. ¿Se da cuenta? Cuando entendemos esa diferencia, podemos tener nuestra vida cristiana bien tranquila, porque entonces yo sé que no hay condenación, yo sé que no hay nada que me va a apartar del Señor. Lo único que sé es que no soy un discípulo. Tranquilamente. Gracia no es mérito. ¿Qué es un mérito? Algo que se gana. Gracia no es mérito. Romanos 11:6. Esto lo hemos dicho ya durante todo el año muchas veces. Ustedes me caen bien de ese hermano, otra vez lo mismo. Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Lo voy a leer despacito porque suena como a trabalenguas. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera,
la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Parece un trabalenguas ahí, pero está muy fácil. Si yo le digo, hermano, usted tiene que creer y hacer obras para ser salvo, la gracia ya no es gracia. Ya no es gratis, porque usted tiene que trabajar para ganárselo. La salvación es gratis. Usted no tiene que hacer nada para ganársela. Pero le ponemos las obras, ¿para qué? Porque Dios las creó de antemano para que nosotros las hiciéramos. Para que tengamos un discipulado más efectivo. Y usted me dice, ¿para qué quiero yo ser discípulo? Ahorita le digo para qué. Justificación no es santificación. Justificación es un acto jurídico en el que Dios nos declara justos, sin mancha, sin pecado delante de Él. Es un acto jurídico, la justificación. La santificación, por otro lado, se refiere al proceso de crecimiento. Al proceso de crecimiento. Ponernos aparte para trabajar por Cristo, y mientras trabajamos, somos santificados y crecemos en Cristo, conocemos más a Cristo. Romanos 5, del 9 al 10. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Tenemos una salvación que es para justificación. Una vez que creemos, somos justificados delante de Él, somos salvos, no hay condenación, tenemos el cielo garantizado. Pero hay una salvación para santificación. Esto nos libra del poder del pecado. Cuando usted crece en Cristo, aquí empieza una de las razones por la que quiero que sea usted un discípulo. Cuando usted se empieza a trabajar en Cristo, cuando usted se empieza a comprometer con Cristo, usted se libera del poder del pecado. Hermano, es que la carne es débil. Mientras usted trabaje más para Cristo, la carne va a ser más débil y más débil, más débil, va a poder menos que usted. Y usted va a poder más que la carne. Pero mientras usted no se comprometa con Dios, la salvación nadie se la quita. Pero la carne le va a ganar. Garantizado. Nos va a ganar. Garantizado. Oiga, pero aquello que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Por qué? Porque no se ha comprometido con Cristo. Porque usted no es un discípulo. La Biblia hace una diferencia entre justificación y santificación por una buena razón. Porque si los confundimos, entonces mezclamos el concepto de crecimiento con un requisito para salvación. En otras palabras, usted no tiene que dar testimonio de que ha creído para ser salvo. Usted creyó, yo le creo, Dios le cree, usted es salvo. Pero la santificación es un proceso de toda la vida en el cual usted y yo aprendemos a vivir para Dios. ¿Cómo funciona? Muy fácil. El nacimiento espiritual no es crecimiento espiritual. Todos los que somos papás sabemos que una cosa, en un día, en un instante, bueno, las mamás dicen como que en 20 horas de parto, pero en un momento, en un instante, nació la criatura. Y todos los que estamos vivos tenemos un día y una hora en la que nacimos. Un evento que pasó una vez. El crecimiento es de toda la vida. Y cada uno de nosotros crecemos diferente. Algunos más altos, otros menos altos. El hermano Rafa siempre me dice que en el cielo no voy a pasar de 5'7", que me den un cuerpo nuevo, sigo 5'7". Él se burla porque él tiene como 6'20", no sé cuánto tiene. Unos crecieron más, otros crecimos menos. El crecimiento no es lo mismo que el nacimiento. ¿Se da cuenta? La realidad del nacimiento espiritual y el crecimiento son diferentes, y la diferencia es cómo comunicamos la diferencia entre ser justos y ser santificados. Usted es justo al momento que creyó, punto, usted nació. Pero después, cómo crece, y es otra cosa. Juan 3:3, por favor.
Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es un llamamiento, es un nacimiento espiritual. Es un nacimiento no de este mundo, es espiritual. Tito 3:5. Tito, si no encuentra usted Tito, está uno antes de Hebreos. Mire cómo dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No nos salvó por obras, sino por su misericordia, porque Él quiso salvarnos. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Somos salvos por fe, no por obras. Eso está claro. Pero después del nacimiento espiritual, la Biblia presenta una vida que debe de crecer. Lo que involucra obediencia, lo que involucra obras. No podemos tener una iglesia llena. No podemos tener una iglesia llena de bebés espirituales. Tenemos que crecer. No es natural que nazca un bebé y se quede bebé toda la vida. No es natural. Tenemos que crecer. Mire, y hay diferentes niveles de cristianos. Todos somos salvos, pero hay diferentes niveles. Yo no sé dónde se encuentre usted, pero acompáñeme a 1 Corintios 3 del 1 al 2. Comenzamos otra vez a recomendarnos. No, espérame tantito. 1 Corintios. No. Ya me iban a empezar a gritar. Ahí está, 1 Corintios 3 del 1 al 2. Ahora sí. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. ¿De quién estamos hablando? Del cristiano bebé espiritual. Acaba de nacer, todavía no entiende el evangelio, todavía no se compromete, todavía no entiende las escrituras, es un bebé espiritual. Si le hablamos en términos teológicos complicados, profundos, el hermano se quedó igual. Es un bebé espiritual. Acompáñeme a Hebreos 5, del 11 al 13. Dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Pablo le habla a Corintios y le dice: ustedes son unos bebés espirituales. Le habla a los hebreos, no es Pablo, no sabemos quién escribe Hebreos, pero le habla a los hebreos y le dice: ustedes son unos niños espirituales. Ya deberían de poder. Imagínese que usted se sienta a la mesa, va a un restaurante, se sienta a la mesa y su hijo o su hija piden un bistec de esos que son como de así, chonchos, chiros y migajones, que le traen un cuchillo especial como machete, porque si no, no se corta, ¿va? Y su hijo de 15 años le voltea el plato y se lo da a la mamá para que la mamá le corte el bistec. Pero si tú puedes hacer eso, ya tienes capacidad para hacer eso, ¿por qué quieres? Unos niños espirituales. Dice Pablo: ya ustedes deben ser maestros. Y les tuve que otra vez volver a dar lechita. ¿Por qué? Porque no se han comprometido. Y el 14, ahí mismo donde estamos. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Para quién? Para los maduros. ¿Cómo llegaron a ser maduros? Los que tienen los sentidos ejercitados, se ejercitaron en la palabra de Dios, están trabajando, están comprometidos. ¿Cómo va usted a llegar a ser maduro? Cuando usted se comprometa en la obra del Señor. Así de fácil.
Oiga, pastor, ¿eso quiere decir que me tengo que aprender toda la Biblia? No. ¿Tengo que aprender griego? No. Tiene usted que trabajar para el Señor comprometido. Así de fácil. Los que llevamos años de casados, en pareja, en matrimonio, podemos ver al principio de nuestros matrimonios, de nuestra relación, no sabíamos nada de la vida. Ay, voy a comer de amor. No, mi hermano, tiene que trabajar para comer. Con amor voy a pagar la renta. No, hay que sudar para pagar la renta. ¿Cómo aprendió uno? ¿Cómo maduró uno? Pues se dio de topes en la pared. ¿Cómo puede usted madurar en la obra del Señor? Trabajando en la obra del Señor. Oye, hermano, este año el ministerio no funcionó. Gloria a Dios porque trabajó. No porque funcionó o porque no funcionó, sino porque usted trabajó y eso le ayuda a madurar en el Espíritu, en la obra. Últimamente, 2 de Pedro 3:18. La recomendación de Pedro para toda la iglesia. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes bien, creced en la gracia, creced en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué fuimos salvos? ¿Para ser parte de la familia de Dios o para disfrutar a la familia de Dios? Tenemos que crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. ¿Cómo crezco en el conocimiento? Metiéndome con Dios, conociendo a Dios. Oiga, hermano, es que estas palabras, la Biblia usa palabras bien raras. Sí, totalmente de acuerdo. Y luego cuando ya le entendí, vengo a la iglesia y usted me dice, no, es que es en griego, quiere decir otra cosa y no quiere decir lo que usted dice. Pues se amoló la cosa. Estuvo peor la cosa. Hermano, si lo que usted quiere, tiene el deseo de crecer en el Señor, lea un versículo. Vaya en oración. Señor, no entendí, pero nada. Manda a tu Espíritu que me lo explique. Sea consistente, disciplinado, y va a ver cómo el Señor le va a abrir los ojos espirituales para entender. Relación no es compañerismo. Con relación, dice el autor, yo quiero decir una relación objetiva, como la relación biológica entre un hijo y su padre. Es una relación, es parte de la familia, él es el papá, él es el hijo, punto. Por compañerismo yo quiero decir la cualidad de compartir entre las dos personas cosas en esa relación. Cada hijo está relacionado con su padre, pero no todos los hijos tienen una relación de calidad con su padre. Todos los que tenemos papá somos hijos del papá. Pero no todos podemos decir que pasamos tiempo de calidad con el papá. Una cosa es la relación que me hace hijo de mi papá y otra cosa el compañerismo que me dé ese tiempo de calidad con mi papá. No sé cuántos de aquí puedan decir que los llevaron de pesca, que les enseñaron a pescar los papás, o a las hermanas que les enseñaron la receta de la abuelita, o que qué sé yo. A mí no. A mí me regañaron porque me dejaban en la casa con una caja de herramientas y cuando llegaba mi papá, ¿dónde quedó el martillo? ¿Y dónde quedó el desarmador? ¿Dónde quedó el taladro? Pues yo lo sé. Pero si tú ni sabes, trae para acá, pues regrésame mis herramientas. La relación entre el papá y el hijo es una, y el tiempo de calidad que pasa uno con los hijos es otra. Lo mismo pasa con nuestro Señor Jesucristo. Usted es hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Nadie nos puede quitar eso. Pero el tiempo que pasamos en intimidad con Cristo, el tiempo de calidad que pasamos con Dios, cada uno de nosotros es diferente. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama
será amado por mi Padre, yo le amaré y me manifestaré a él. Lo voy a leer otra vez. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, yo le amaré y me manifestaré a él. No dice el que guarda mis mandamientos es mi hijo. Dice el que me ama, yo lo amo. ¿Cuántas veces oye en la familia? Es que él es el niño consentido. A él no lo regañan, a él no lo... ¿Por qué? Porque guarda los mandamientos y el papá se da gusto con ese niño. Porque obedece. El otro cabeza dura que nomás le rezonga al papá, pues ¿cómo va a estar contento el papá con él? El que guarda mis mandamientos y los obedece, ese me ama. ¿Qué está diciendo Dios? Tú me estás demostrando que sí me amas. Y como tú me demuestras ese amor, yo te voy a amar más y me voy a manifestar a ti y te voy a explicar lo que tienes que saber. Te voy a explicar las cosas. Creer en Cristo para salvación no es comprometerse a Cristo como su Señor. Si usted ya creyó en Cristo, gloria a Dios, usted es salvo. Pero eso no quiere decir que usted está comprometido con Cristo. La salvación nadie se la quita, lo he dicho yo como 10,000 veces hoy. Hechos 16:31. Pablo está en la cárcel con Silas. El carcelero tiembla, se abren todas las puertas de las cárceles. El carcelero piensa que salieron todos los presos, se va a matar. Cuando Pablo le dice, no te mates, aquí estamos todos. El Señor guardó todos los presos. Él pregunta. El versículo 30, sacándolos, dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mira lo que le dice Pablo. Ellos le dijeron, Pablo y Silas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer en Cristo para salvación. Cree en el Señor Jesucristo tú y serás salvo. Así de fácil. Lo que Pablo le estaba diciendo al carcelero era, uno, que él necesitaba creer en Cristo para que es el Señor, para ser salvo, o que necesitaba que Cristo fuera el Señor de su vida. Otra vez, lo voy a poner a pensar tantito. Lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a este hombre era, uno, que él creyera en Jesucristo, que es el Señor de señores, para que fuera salvo, o quisiera a Jesucristo el Señor de su vida. Si decimos que lo que Pablo le estaba pidiendo es que hiciera a Jesucristo el Señor de su vida, entonces le estamos poniendo una condición a la salvación que no existe. Él le dijo, porque Jesucristo es Señor, Él te puede perdonar y tú puedes ser salvo. Solamente cree en Él. Y eso lo hemos hecho nosotros. Pero eso no quiere decir que nos hayamos comprometido. La clave de la pregunta en el versículo 30, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es entender que como Salvador, como Señor, Jesucristo salva. Otra vez, es entender que como Salvador, Jesús salva. Pero como Señor, Él gobierna nuestras vidas. Una cosa es ser salvo y otra cosa es dejarse ser gobernado por Cristo. Por definición, salvación es conocer a Jesús como Salvador. Y es porque Él es el Señor que Jesús puede ser nuestro Salvador. Y porque Él es Señor, los que somos salvos podemos servirle al Señor. Amén. A Jesús lo conocemos con muchos nombres. Salvador, Señor, Amo, Juez, Creador, Sumo Sacerdote, Rey, etc. Cristo, Mesías, muchos nombres. Emmanuel, Dios con nosotros. Pero si usted quiere recurrir a ese Jesús que salva, ¿cuál de todos esos nombres busca usted? A Jesús el Salvador, porque quiero ser salvo. Pero si usted quiere ser el servidor
de Cristo, si usted se quiere comprometer y servir para Cristo, ¿a cuál busca? Al Señor, a Jesucristo, Señor. Ya soy salvo, ahora quiero servirte. ¿Qué debemos hacer, mis hermanos? Creemos en Cristo por el amor que Él nos mostró a nosotros. Creemos en Cristo porque reconocemos que Él nos amó. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 6:47. Ya se la puse más complicada. Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Cuál es la condición para la vida eterna? ¿Cuál es la condición para que nos abran el cielo? Creer en Jesucristo. Mire, le podemos rascar, tengo una lista aquí de cosas que Jesucristo hizo por nosotros, lo vimos la vez pasada que vimos este sermón. Él nos creó. La Biblia dice que nos creó, dejó su gloria por nosotros, vino para servir, murió en una cruz, resucitó al tercer día, intercede por nosotros, va a compartir su gloria con nosotros. Todo eso hizo Jesús por amor. Y por eso es que creemos en Él y por eso es que somos salvos. Pero una vez que somos salvos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que comprometerme con Cristo por el amor de Dios hacia nosotros. Es por fuerza. Un matrimonio no se puede concebir con un solo día de boda. Viene el gran día, se hace la fiesta grande, viene la pareja, pasan, se prometen, lo que nunca van a cumplir, se prometen ahí todo lo que se prometen, porque así son las bodas, ¿verdad? Y después de que se termina la ceremonia, la novia se va a casa de su mamá, el novio se va a casa de su papá. ¿Ese es un matrimonio? No. El matrimonio es un compromiso para toda la vida. Si nunca vivieron juntos después de casarse, ¿son esposos? Sí. Pero no formaron un matrimonio. Tienen un papel que dicen que son esposos. Usted creyó en Jesucristo un día. Usted es salvo. Pero si no se comprometió, usted no vivió la vida cristiana. Usted simplemente fue salvo. Comprometerme con Cristo por el amor de Dios hacia nosotros. Vamos a regresarnos a Marcos 10, donde empezamos. Porque aquí viene lo interesante. Marcos 10, del 43 al 44. Hay unas dos palabras claves aquí. Dice: pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande de entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Salud. El que de vosotros quiera. La clave aquí es quiera o quiere. Jesús dijo, si alguien quiere comprometerse con el Señor, no es obligatorio. Yo no lo puedo obligar a comprometerse con el Señor. Usted ya creyó, gloria a Dios. Usted ya se comprometió tantito con el Señor, gloria a Dios. Usted quiere comprometerse más con el Señor, gloria a Dios. Usted quiere tomarse un año sabático, sentarse en la banca por todo el año, gloria a Dios. No lo puedo comprometer, no lo puedo obligar a que usted se comprometa, pero usted debe de entender, el amor de Dios hacia su vida se manifiesta cuando usted manifiesta el amor a Dios. Todos nosotros somos hijos de Dios una vez que creemos en Jesucristo. Todos nosotros somos hijos de Dios una vez que creemos en Jesucristo. Pero eso no quiere decir que Jesús puede decir
que todos somos sus discípulos. Yo no puedo decir quién es y quién no es, y a mí no me toca decir quién es y quién no es. Ese no es mi negocio. Mi negocio es abrir las Escrituras y mostrar lo que Dios quiere de su vida. Pero Jesucristo puede decir, todo el que cree es mi hijo. Pero Él no puede decir que todos nosotros somos sus hijos. Si reconocemos quién es Jesús, entonces debemos de reconocer lo que Él hizo por nosotros y lo que Él está esperando que nosotros hagamos. No podemos mezclar el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios y que al momento de creer en Él fuimos liberados de la condena pendiente que estaba sobre nosotros. No podemos confundir al Hijo de Dios que nos da la salvación gratuita con el crecimiento y la santificación que se espera de nosotros. Una cosa es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida que nos hizo renacer nuevos en Cristo. Y otra cosa es el compromiso que nosotros hacemos para la santificación. El servicio de Dios es voluntario, pero tiene que ser intencional. Otra vez lo voy a repetir. El servicio a Dios es voluntario, pero tiene que ser intencional. En otras palabras, usted tiene que ponerle intención. Así como muchos de ustedes, yo no creo que pase por ahí, pero así como muchos de ustedes tal vez van a pasar por el gimnasio este enero, yo no creo que pase por ahí. Esta pancita me gusta a mí. Es algo intencional. Usted tomó la intención y el deseo de ir y apuntarse al gimnasio y meterse al gimnasio. Usted tomó la decisión. De la misma manera es el servicio a Dios. Tiene que ser intencional. Usted tiene que ponerle intención en su corazón para servirle a Dios. Debemos de tener el deseo, la intención de servir a Dios con todo nuestro ser, sin reservas, tal y como Él se dio en la cruz del Calvario, sin reservas. Si entendemos que las obras no nos dan entrada al cielo, si entendemos que las obras no sirven para nada para entrar al cielo, entonces debemos de entender que la falta de obras tampoco nos cierra el cielo. ¿Ok? El cielo está garantizado. Tenga o no tenga obras, el cielo está garantizado porque usted creyó, por lo que Jesús hizo. Pero si entendemos que las recompensas terrenales, temporales, y las recompensas celestiales, permanentes, eternas, son en base a lo que nosotros hagamos aquí en la tierra, entonces tenemos que entender que el compromiso para servir a Dios empieza con nosotros mismos, empieza con usted. Y si ya se comprometió, siga comprometiéndose más. No espere a que le pase lo que le pasó a María. No se preocupe. No espere a que llegue un ángel y le anuncie, mira, a partir del de enero de 2018, usted va a ser el encargado del ministerio de barrer la nieve de allá afuera que ni la barrimos hoy. No espere a que llegue un ángel del cielo a decirle qué hacer. Eso solo le pasó a María. Usted y yo debemos de empezar el año nuevo con una decisión personal que muestre nuestra intención de darle todo al Maestro. Es su intención, su decisión personal. Yo no la puedo medir, a mí no me toca medirla. Yo no soy el juez que dice usted si es discípulo, usted no es discípulo. Eso a mí no me toca, hermano. Dios quiera que Jesucristo hoy pueda decir que en esta iglesia todos somos discípulos. Pero solo a Él le toca saberlo. El servicio a Dios del cristiano es una decisión personal e implica obediencia. Pero la decisión personal del cristiano para servir debe basarse en la comprensión adecuada del Evangelio y de la vida cristiana. En otras palabras, debemos de servir entendiendo que las obras no me sirven para ser salvo, pero que a través de las obras voy a madurar y conocer más a Jesucristo. Así que hoy, hermano, muy fácil. ¿Qué está esperando para servir a Cristo?
Esa es la pregunta de hoy. Hagamos de esto nuestra resolución del 2018. Vamos a comprometernos más para servir a Cristo. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Santo, Todopoderoso, gracias, Señor, porque tu palabra no puede ser más clara. Tu palabra no puede ser más certera al explicarnos, Señor, la diferencia entre ser hijos tuyos y ser tus discípulos. La palabra no puede ser más clara al decirnos que las obras de nada nos sirven para ganar la salvación, pero que a través de las obras te conocemos, nos fortalecemos y recibimos bendiciones temporales y eternas, Señor. Padre, yo no conozco el corazón de la congregación. Tú conoces mi corazón, Señor. Y tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Y solamente tú sabes, Señor, cuánto compromiso hemos puesto para el servicio de la obra. Algunos tal vez han puesto más, algunos tal vez han puesto poco, algunos tal vez aún no se comprometen. Padre, lo que te pido en esta hora, que tú pongas en nuestro corazón el deseo, el tiempo, las habilidades, que toques los corazones para que nos comprometamos más y más y más contigo cada día. De tal manera, Señor, que podamos crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo todos los días, hasta el día que te veamos cara a cara, Señor. Toca nuestros corazones. Tú sabes nuestras limitaciones, pero tú sabes nuestros deseos. Tú sabes, Señor, nuestras habilidades, porque tú nos has dado los dones, y tú sabes, Señor, hasta dónde estamos resistiendo el servicio, el compromiso. Solamente tú conoces, Señor. Pero te pido que toques nuestras vidas, que tu Espíritu Santo, Señor, no nos deje descansar hasta que podamos tomar una decisión, ya sea de comprometernos o no. Tócanos, Señor, te lo pido, y permite que esta iglesia siga creciendo en intimidad con Cristo, que siga creciendo en la gracia y el conocimiento, de tal manera que las personas que vengan puedan encontrar una iglesia vibrante, una iglesia madura que está creciendo para la gloria de tu nombre, Señor. Bendice a mis hermanos, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén.